Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, veréis que estoy completamente lleno de tiza porque ya he grabado los vídeos que voy a grabar, pero fijaos si soy perfeccionista para el canal, que no me parecía que estuvieran en una calidad suficientemente buena, así que los voy a volver a grabar, ¿vale? No sé si los dos hoy, espero que sí. Y bueno, ya los tendréis en cuanto estéis viendo esto. Y mientras tanto voy a beber un poco de Pepsi Max, no estoy haciendo promoción ni nada, básicamente porque me apetece, ¿vale? De acuerdo. Entonces, hoy vamos a ver una cosa muy importante, que es la ecuación de ondas de Schrödinger. Entonces, claro, hay muchos libros que no empiezan por aquí. Me parece fundamental empezar por aquí para entender todo y para entender bien por qué es consistente meter la ecuación de ondas de Schrödinger, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Habíamos visto la dualidad onda-corpúsculo de Broglie. De Broglie postula que toda la materia tiene asociada una onda, ¿de acuerdo? Con una cierta longitud de onda dada, que os recuerdo que está dada de la siguiente manera. La constante de Planck partido del momento lineal, ¿no? De manera que el momento lineal es la constante de Planck reducida por el vector de ondas de la onda, ¿no? Entonces, esto es lo que dice de Broglie. Ahora bien, y está confirmado experimentalmente que esta longitud de onda, pues es como dice de Broglie, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es verdad, si todas las partículas tienen asociadas una onda, entonces, ¿qué función matemática, qué distribución sigue esta onda? ¿Vale? Bueno, pues las ondas están caracterizadas por una función que depende de la onda en particular, que es lo que llamamos función de onda. Recordad que una onda es la propagación de una perturbación. ¿Qué es esta perturbación? Pues por ejemplo, en el caso del sonido es la presión. La presión es lo que cambia en cada instante y en cada lugar del espacio, ¿no? Entonces, ahí la función de onda sería la presión. En el caso de las ondas electromagnéticas son los propios campos. El campo eléctrico, cada componente sigue una ecuación de ondas. Luego veremos lo que es eso. Pero cada componente, ¿verdad? Oscila en el tiempo. Cada componente, ¿de acuerdo? Y entonces hablamos de una onda, ¿vale? Para caracterizar una onda necesitamos una función que es una función de onda. Entonces, esta función, que es una función matemática, bueno, en general es una función, la vamos a denotar psi, que depende de la posición y del tiempo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, otro caso de onda muy típica es una onda en una cuerda, ¿vale? En una dimensión. Entonces, yo tengo aquí una cuerda, ¿de acuerdo? Empiezo a sacudirla así. ¿Qué pasa? Se propaga una ondulación, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace es que cada punto de la onda oscila en el tiempo. Esto es en un instante, le hago una foto, esto se queda así, entonces fijo el tiempo y lo que tengo es una función, que en este caso este es el eje X y este es el Y, en este caso lo que oscila es la altura, pero en el caso del sonido es la presión, pero en el caso de la luz es un campo eléctrico, en este caso es tan visual como la vida misma, la función de onda es directamente la altura, que depende de la posición en X y del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en un instante esto se queda así, pero imagínate que me fijo en este punto y dejo correr el tiempo. Bueno, pues la onda seguirá propagándose, pero este punto solo, ¿qué hará? Oscilará, irá para abajo, irá para arriba, irá para abajo, irá para arriba, ¿vale? Entonces me puedo quedar con las dos cosas, con una foto en un instante o con un perfil espacial, ¿no? O sea, fijo una partícula, ¿vale? Con un perfil espacial o con un perfil temporal. Me fijo en una partícula y me fijo cómo evoluciona a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque esto es una función de dos variables. Entonces, tengo que hacer estas cosas o representarlo todo en una superficie, pero eso es un poco más complicado, ¿vale? Y en general, pues esto va a ser de cuatro variables. La posición son cuatro, porque es una onda en 3D, no es una onda unidimensional, y el tiempo. Luego es una función de cuatro variables, necesitamos un espacio de dimensión 5 para representarlo. Luego va a ser que no, ¿vale? Va a ser que no se puede, pero no se puede ver visualmente. Entonces, la función de ondas, todas las ondas siguen una ecuación matemática, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, no os asuste esto, que es la ecuación de ondas, que por si no lo sabéis, pues lo que dice es que, bueno, la función que sea esto depende de la onda, la presión, la altura, etc. Lo que tiene que pasarle es lo siguiente, su laplaciano tiene que ser 1 partido por la velocidad de propagación de la onda veces la segunda derivada de la función de onda respecto al tiempo, ¿vale? En general, matemáticamente, una onda se comporta de esta manera y esto es una constante real, ¿vale? Vamos a poner 1 partido por b, ¿de acuerdo? Con b una constante real, ¿sí? Entonces, una ecuación de ondas, toda onda tiene que verificar una ecuación de ondas. Entonces, vamos a suponer que nuestras ondas de materia, si la materia ahora
Está descrita por una onda. Claro, ¿cuál es la función de onda asociada a la materia? Con el sonido tenemos la presión, con la luz tenemos los campos electromagnéticos, con la cuerda tenemos la altura. ¿Qué cambia aquí? Pues en principio no tenemos ni idea, pero va a haber algo que cambie, luego interpretaremos el qué. Así que vamos a manejarlo de manera abstracta y lo vamos a llamar función de onda, y luego veremos qué representa. Y luego veremos si podemos medir esto o no. Y ya os digo que esto es una cosa que no es observable directamente, ¿vale? O sea, no es lo que se vaya a llamar mucho más adelante un observable físico. Entonces, bueno, ¿qué es esto? No nos interesa de momento, vamos a suponer que es una cosa abstracta que cambia, igual que en cualquier onda, ¿vale? Podríamos suponer la masa, pero no es verdad. Y podemos ver entonces la función de onda como una distribución espaciotemporal de la masa de la partícula, entre muchísimas comillas, pero de momento es una cosa abstracta. Entonces, vale, dentro de las ondas hay varios tipos de ondas. Vamos a suponer que es una onda plana, que son las más sencillas. Las ondas planas son las que se propagan en planos de amplitud constante y de energía constante, ¿vale? Entonces, una onda, la dirección de propagación es la da el vector de ondas. Una onda plana tiene, o monocromática, que es lo mismo, tiene una única dirección de propagación que es perpendicular al plano. Entonces la onda se propagaría en esta dirección, ¿vale? Y en este plano, ¿de acuerdo? En cualquier instante de tiempo, los puntos que estén en este plano tienen la misma energía, ¿vale? Y aquí habría otro plano, y aquí habría otro plano. Son ondas que se propagan así, ¿vale? Por ejemplo, y localmente cualquier onda es plana, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando, yo pongo un altavoz, pues puedo suponer que es una fuente puntual, entonces emite ondas esféricas, ¿no? Pero cuando me alejo mucho, estas esferas se acercan mucho a un plano, ¿no? Puedo suponer que son ondas planas que se propagan para aquí. Entonces es un caso muy interesante y vamos a suponerlo porque es el caso más sencillo, ¿vale? Entonces vamos a suponer que son ondas planas y además vamos a suponer que son armónicas. ¿Qué quiere decir que sean armónicas? Pues que dependen de un factor coseno de omega t, ¿vale? En cada posición. Con lo cual, ¿cuál es la función de ondas de una onda armónica? Pues la función de onda de una onda armónica es una amplitud, que la vamos a denotar por phi, por el coseno de omega t menos el producto escalar de k por r, ¿vale? En una onda plana, ¿de acuerdo? En vez de depender de r explícitamente, de lo que depende es del producto escalar de k por r, del vector de ondas por r. El vector de ondas da la dirección de propagación. Esto se supone que lo sabéis, bueno, y aquí habría que añadir un desfase, ¿vale? Pero vamos a suponer sin pérdida de generalidad que este desfase es 0 para no complicar los cálculos. Entonces vamos a suponer que tenemos una onda armónica y plana, esta es la función de una onda armónica plana, y tenemos la ecuación de ondas. Bueno, esto no hay que meterlo aquí, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que esto se tiene que cumplir, porque esto es una solución directa de esta ecuación. Pero lo que vamos a hacer va a ser imponer las hipótesis cuánticas que tenemos. Entonces, recordemos que estamos caracterizando la función de onda de una partícula de masa m, con lo cual, y vamos a hacerlo para el caso de una partícula libre. Esto es una partícula en ausencia de fuerzas. En ausencia de fuerzas, ¿qué pasa? El momento es la derivada de la fuerza, ¿no? Perdón, la fuerza es la derivada del momento, con lo cual, si la fuerza es 0, el momento se conserva, el momento es independiente del tiempo. ¿Qué más se conserva? Bueno, pues en ausencia de fuerzas, naturalmente la energía se conserva, ¿no? Porque la ausencia de fuerzas es lo mismo que una fuerza conservativa, ¿no? El rotacional de F es 0, con lo cual la energía se conserva, con lo cual la energía total de la partícula, ¿cuánto va a ser? Pues como no está sometida a ningún potencial, va a ser solo su energía cinética, que es ¿cuánto? P cuadrado, ¿vale? Voy a denotar ahora el módulo al cuadrado de un vector como el vector con el 2 arriba, sin poner las barritas, ¿vale? Lo digo para que os acostumbréis, porque en muchísimos libros sale así. P cuadrado partido por 2m, ¿no? Un medio de mv cuadrado, es lo mismo, ¿no? Porque P es m por v. Esta es la energía total, pero ahora vamos a usar... ¿qué? Vamos a usar la hipótesis de de Broglie, que me dice que P en módulo, ¿cuánto vale? P en módulo vale h partido por lambda, ¿no? Luego P cuadrado será h cuadrado partido por 2m lambda cuadrado, ¿vale? Ok, pero a la vez vamos a usar la cuantización de Planck, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque la cuantización de Planck se hace para fotones. Ahora no estamos considerando fotones, estamos considerando una partícula masiva, una partícula con masa, pero nos da una relación entre la energía y la frecuencia de la onda. Entonces vamos a suponer esa misma relación, que es h por la frecuencia, y vamos a guardar cuánto nos queda la frecuencia, ¿no? En función de esto, ¿qué frecuencia? Esta será la frecuencia de la onda que emita, ¿no? En analogía con la frecuencia de las ondas electromagnéticas, que son la luz.
Entonces la luz es un caso particular, se tratará después, pero vamos a cancelar las h's y nos queda que la frecuencia nu es h partido por 2m lambda cuadrado, ¿sí? Y si quiero, pues puedo poner la frecuencia angular, ¿no? La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, o sea, 2pi, o sea, si quiero, pi por h partido por m lambda cuadrado, ¿vale? Esto es lo que vale omega. Muy bien, ahora vamos a hacer cuentas y vamos a ver qué pasa si yo junto estas tres cosas, es decir, onda armónica y plana. Por supuesto, se tiene que verificar la ecuación de ondas y vamos a meter las hipótesis cuánticas. A ver qué pasa. Bueno, pues vamos a meter la función de onda en la ecuación de onda, ¿no? Necesitamos calcular el laplaciano de la función de onda. ¿Pero qué es el laplaciano? Es la suma de las derivadas segundas. Ahora en lugar de x y z para las coordenadas espaciales vamos a poner x1, x2 y x3. Luego lo usaré indistintamente, ¿vale? Entonces, el laplaciano es la suma de las derivadas segundas de psi respecto a cada coordenada, desde 1 hasta 3, porque hay 3 coordenadas. Luego vamos a calcular una derivada parcial arbitraria, ¿vale? O sea, respecto a una coordenada arbitraria. Vamos a ver cuánto vale. No sé si aquí se ve, lo voy a hacer un poquito más abajo. La segunda derivada de psi respecto de xy. Bueno, pues vamos a derivar una vez y luego vamos a derivar otra. Entonces, si derivo una vez psi, ¿qué me queda? Bueno, pues phi es una amplitud, es constante, sale fuera, y la derivada del coseno es menos el seno de omega t menos k por r, y ahora por la regla de la cadena tengo que derivar lo que está aquí dentro respecto a xy. Omega t no depende de xy, ¿no? Omega es esto, nada, esto no depende de xy. Pero k por r, ¿cuánto es k por r? K por r será k1 por x1 más k2 por x2 más k3 por x3, ¿no? El producto escalar. K, en principio, es constante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué k es constante? Porque p es constante, ¿vale? Y k depende de p linealmente. Entonces, x1, entonces la derivada respecto a xy será ki, ¿no? La derivada respecto a xy de esto será ki. Aquí hay un menos, ¿vale? Con lo cual lo que sale fuera es un menos ki, ¿vale? Ok, y ahora derivo otra vez, ahora me sale otro menos ki. Recordemos que el primer menos se ha ido con el menos del coseno, pero ahora me queda otro del que no me libro y me queda menos ki por ki menos ki cuadrado veces phi por el coseno de omega t menos k por r. Pero phi por el coseno de omega t menos k por r es precisamente psi. Luego la derivada segunda respecto a una coordenada arbitraria será la coordenada arbitraria al cuadrado veces la función de onda. Con lo cual, si yo ahora meto esto aquí, ¿verdad? Sustituyo, lo que me queda es la suma de menos ki cuadrado por psi, ¿vale? Pero menos psi es constante, sale fuera del sumatorio, ¿no? Con lo cual me queda menos psi veces la suma de las componentes al cuadrado del vector de ondas. ¿Y esto qué es? Pues naturalmente es el módulo al cuadrado, k cuadrado, ¿vale? Luego el laplaciano, ¿qué me queda? Menos k cuadrado psi. Me gusta más así. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero respecto a las componentes temporales. Pues ahora del coseno me queda menos seno y sale un omega. El primer menos sale ahora de aquí. Segundo, ¿vale? Y ahora derivo otra vez y no hay otro menos, con lo cual me queda menos omega cuadrado por psi, ¿vale? Con lo cual, la segunda derivada temporal, la voy a apuntar por aquí, ¿verdad? Es menos omega cuadrado psi. Y ahora ya tenemos el laplaciano, ya tenemos la segunda derivada temporal, veamos que se verifica la ecuación de ondas. Bueno, pues igualando, me permitís quitar los signos menos, la ecuación que tenemos es k cuadrado, esto es un número, veces la función de ondas, será igual que omega cuadrado partido por b veces la función de ondas. ¿Qué pasa? Esto, si fueran matrices, sería un problema de autovalores, pero como son escalares, y esto se tiene que cumplir para cualquier valor de las coordenadas, pues necesariamente no es que tachemos las psi, sino que paso esto al otro lado si queréis, y el numerito escalar tiene que ser 0, ¿vale? Con lo cual esto tiene que ser igual a esto, y si ahora despejo b, recordemos que b es una constante real, me queda omega cuadrado partido por módulo de k al cuadrado. Ahora vamos a usar la hipótesis cuántica, que no la hemos tocado hasta ahora. Esto, si os fijáis, sería v cuadrado, o sea, la velocidad de grupo, perdón, la velocidad de fase, bueno, podrían coincidir, pero la velocidad de fase de una onda de este tipo, ¿sí? Y, bueno, si ahora meto omega cuadrado, que me queda pi cuadrado h cuadrado partido por m cuadrado lambda a la cuarta. No he puesto aquí el k cuadrado,
Pero recordemos ahora que k en módulo es 2pi partido por lambda. Luego, si lo pongo al cuadrado, ¿aquí qué me queda? Me queda un 4pi cuadrado y un lambda cuadrado se me va arriba, ¿vale? Veamos qué pasa ahora. Ahora lo que he hecho ha sido suponer esto más las hipótesis cuánticas. Bueno, este pi cuadrado con este pi cuadrado se me va. Y este lambda cuadrado con este de aquí me queda un lambda cuadrado. Luego la constante, ¿cuánto me queda? H cuadrado partido por 4m cuadrado, estos son constantes, por 1 partido por lambda cuadrado. Pero si os fijáis, lambda cuadrado no es constante, ¿vale? Luego hemos supuesto una constante y hemos obtenido una cosa que depende de lambda. Esto no puede ser, esto es absurdo. Con lo cual, algo hemos hecho mal. ¿Qué hemos hecho mal? Si suponemos que esta es la ecuación de materia, que verifica la ecuación de ondas, e imponemos la hipótesis cuántica, hasta aquí todo bien, hasta que hemos impuesto la hipótesis cuántica. La hipótesis cuántica lo que dice es que esta velocidad, ¿de acuerdo?, depende de la longitud de onda. Claro, entonces no solo hay que replantear las leyes de la mecánica clásica usual, sino que también hay que replantear la forma en la que entendemos las ondas. Es decir, las ondas de materia que propone de Broglie no son de la misma naturaleza que el resto de ondas, son una onda de una naturaleza distinta, ¿vale? Por lo tanto, matemáticamente se comporta distinto. Y por tanto, si esta onda no sigue la ecuación de ondas, porque hemos visto que nos queda una cosa que es absurda, no sé si esto se ve, pero básicamente es una cosa que depende de 1 partido por lambda al cuadrado, si habéis hecho los cálculos en una hoja lo veréis, tenemos que encontrar una nueva ecuación diferencial para la longitud de onda. Vale, pero quiero que os fijéis una cosa. Si hago aquí el laplaciano, esto es un operador diferencial, es derivar cosas, lo que me queda es el módulo al cuadrado por phi. El laplaciano no lo debo tocar. ¿Por qué? Si el laplaciano lo convierto en un operador de primer orden, tengo una divergencia. Una divergencia se aplica a vectores, no a escalares. Phi es un escalar, recordemos. El otro operador de primer orden posible es un gradiente, pero un gradiente de esto ya me daría una ecuación vectorial, y aquí estoy derivando un escalar. Luego, para que esto sea consistente, el laplaciano lo tengo que dejar. Pero fijémonos una cosa. Aquí lo que ha fallado es que yo tenía ¿el qué? Yo tenía aquí un omega cuadrado. Este omega cuadrado va con un factor lambda a la cuarta. Si en lugar de tener omega cuadrado hubiera tenido omega, este lambda cuadrado con este lambda cuadrado se me hubiese ido, con lo cual me hubiera quedado una constante. Y el omega cuadrado sale de derivar 2 veces respecto al tiempo. Vale, pues cada vez que derivo respecto al tiempo me sale un menos omega multiplicando. Vamos a probar a derivar una vez. Si derivo una vez respecto al tiempo, ¿qué pasa? Bueno, pues si derivo una vez respecto al tiempo, esto cambia considerablemente la forma de la ecuación, ¿vale? Y en teoría esto nos debería quedar bien. Vamos a probar a buscar una ecuación de este tipo y a ver qué pasa. Entonces, esto sigue siendo válido porque es una hipótesis cuántica. Lo que no sigue siendo válido es esta forma de la función de onda, ¿vale? ¿Por qué? Porque las soluciones de esto ya en general van a ser exponenciales. ¿Por qué exponenciales? Porque son cosas que si yo las derivo se mantienen iguales salvo constantes, ¿vale? Entonces la idea es derivar esto respecto a la posición o derivar esto respecto al tiempo. Fijaos que yo esto de aquí, ¿vale?, lo puedo ver como la parte real, no sé si lo he dicho antes, de un número complejo, del número complejo e por la exponencial compleja de i omega t menos k por r. ¿Por qué tengo interés yo en hacer esto, por ejemplo? Bueno, pues yo tengo interés en hacer esto, indistintamente pondré kr menos omega t, ¿vale? Da exactamente igual que este argumento sea positivo o sea negativo. Entonces, ¿cuál es el truco de esto? Bueno, pues que esta exponencial es el coseno de esto, más i o menos i, depende de si aquí pongo un menos o no, da absolutamente lo mismo, veces el seno de esto. Entonces la parte real es lo que va sin i, que es el coseno. ¿Vale? Pues ahora vamos a buscar soluciones de esta ecuación que sean en general exponenciales complejas y vamos a suponer de la misma fase, porque seguimos considerando que son ondas planas, ondas monocromáticas, ondas planas armónicas, ¿vale? Luego, aquí lo que tendremos será una amplitud, pero ahora la fase va a ser una exponencial compleja. No va a ser la parte real de una exponencial compleja, sino que va a ser la propia exponencial compleja en principio, ¿vale? Entonces, de la fase, ¿no? La exponencial compleja de i, dejadme mirar, para ser consistente luego con la notación, cómo planteo yo esto, ¿de acuerdo? Efectivamente, pues vamos a poner el argumento al revés, ¿no? Que sería poner menos i, o sea, k por r menos omega t, ¿vale? O sea, vamos a buscar soluciones de esta forma, pero ahora dejadme retocar esta fase un poquito,
¿sí? Usando dos identidades bastante sencillas. Bueno, la primera ya la vimos que P es h barra por el vector de ondas, y ahora la energía sabemos que es por la ley de Planck h por la frecuencia, pero la frecuencia sabemos que es, sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, luego esto es omega partido por 2pi, pero h partido por 2pi es la constante de Planck reducida, ¿vale? Luego P es h barra k, E es h barra omega. Si dividimos esto entre h barra, pues aquí lo que me queda es un P y aquí lo que me queda es un E. ¿Por qué he hecho esto? Porque son magnitudes más interesantes en física cuántica, energía y momento, ¿vale? La energía es conjugada del tiempo, el momento es conjugado de la posición, ya lo veremos, que eso dará lugar a unas relaciones de indeterminación que son las relaciones de indeterminación de Heisenberg. Esto no lo tenía que haber borrado, pero bueno, da igual. Entonces, vale, el laplaciano de esta función sigue valiendo lo mismo, lo podéis comprobar, ¿no? Es sencillo de hacer, son segundas derivadas, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es derivar una exponencial, ¿vale? Derivo la exponencial, P es constante respecto a X, lo único que varía es esto, ¿no? Luego aquí lo que me quedaría sería Px, ¿vale? Saldría un Pi, ¿no? P sub i, la componente i del momento, pero multiplicada por este factor de aquí fuera de la exponencial, i por h barra. Esto saldría una vez y al derivar otra vez saldría otra vez, con lo cual el laplaciano de phi, la segunda derivada respecto a la coordenada iésima sería, pues sale este factor dos veces, con lo cual me quedaría i por la coordenada p sub i partido por h barra dos veces al cuadrado, veces phi por la exponencial, que es precisamente psi. Pero esto de aquí, i al cuadrado es menos 1, con lo cual me quedaría menos p sub i al cuadrado partido h barra cuadrado. El laplaciano es la suma de esto, con lo cual esto es, fijaos, aquí hay un menos, la suma de esto, de nuevo, esto es constante, ¿vale? Sale fuera del sumatorio, y h barra también es constante, y la suma de los momentos al cuadrado me da el módulo de los momentos al cuadrado. Luego esto me queda p cuadrado partido por h barra cuadrado, sí, lo mismo de antes, ¿no? Antes era k cuadrado, que es exactamente esto. Vale, pero ahora fijaos, no tengo una segunda, tengo una primera derivada temporal. Entonces vamos a ver qué pasa con esta primera derivada temporal. Bueno, pues esto es bastante sencillo. ¿Cómo derivamos esto respecto al tiempo? Bueno, pues es lo mismo, phi por una exponencial, pues es phi por la exponencial por la derivada de esto respecto al tiempo, regla de la cadena, y ahora lo que tenemos es un factor, la energía no depende del tiempo, estamos en un sistema conservativo, ¿vale? Con lo cual sale un factor menos e i partido por h barra al derivar, ¿vale? Con lo cual tenemos menos e i partido por h barra y me queda phi por la exponencial que es psi, ¿vale? Ya tenemos todos los ingredientes. Ahora a intentar plantear esta ecuación de ondas, a ver qué pasa. Bueno, pues si yo ahora intento plantear esto, ¿qué me queda? Pues exactamente igual que antes, quito los signos menos, p cuadrado módulo de p al cuadrado partido por h barra al cuadrado, será por psi será e por i partido por h barra, ¿sí? Por psi, de nuevo, son escalares, los dos tienen que valer lo mismo, ¿vale? Para todo tiempo, este h barra, si quieres, se va con este, y, y me he dejado el 1 partido por b, ¿no? Me he dejado el 1 partido por b. Entonces paso el b aquí, y lo que me queda es que b es e por i por h barra partido por p al cuadrado, ¿vale? Y ahora, antes de nada, dejadme... ¡Opa! Esto aquí no se ve, ¿no? Voy a ponerlo aquí. B es e por i h barra partido por p al cuadrado, ¿vale? Y ahora, dejadme recordar que la energía total de la partícula era la cinética, que es p cuadrado partido por 2m. Luego, e partido por p cuadrado es 1 partido por 2m, con lo cual esto es i h barra partido por 2m. Pero si os fijáis, esto es un número real, esto es un número real, por un número complejo no real, esto es complejo no real. Con lo cual, tenemos una aparente inconsistencia, pero es distinta. Antes lo que habíamos supuesto es que era una constante y nos había quedado algo variable, algo que era función de la longitud de onda. Ahora, todo esto son constantes, lo que pasa es que el problema no es un problema de una función de onda real, sino que es un problema de una función de onda compleja. ¿Vale? ¿Qué nos damos cuenta? Que esta función de onda solo tiene solución en el campo de los números complejos. Claro, esto da cuentas de que esto no sea un observable físico, esto no es una cosa que podamos medir. ¿Por qué? Porque es un número complejo.
¿sí? La función de onda, por tanto, es un número complejo. ¿Y qué pasa con que la función de onda sea un número complejo? ¿Qué problema hay? Pues ninguno. Pero el problema es que no representa en sí mismo una magnitud física. Puede haber una transformación que sí que represente algo, pero en sí mismo no representa una cantidad física, ¿vale? Y ya hemos conseguido B, con lo cual ahora, ¿cómo nos queda la ecuación? Y esto es lo verdaderamente bonito. Bueno, pues la ecuación, ¿cómo nos va a quedar? Pues la ecuación nos queda, el laplaciano de psi, es 1 partido por b, o sea, le doy la vuelta a esto, 2m por i h barra veces la segunda derivada temporal respecto al tiempo. Y ahora vamos a poner esto de una forma un poco más elegante. Sabemos que dividir entre i es lo mismo que multiplicar por menos i, ¿vale? ¿Por qué? Porque i por menos i es 1, con lo cual aquí puedo multiplicar por menos i. Y ahora, bueno, pues esto que hay aquí lo paso multiplicando, ¿sí? Con lo cual, bueno, ¿cómo me queda? Me queda h barra partido por 2m igual a esto. Y si ahora multiplico otra vez por h barra, porque es como se suele usar, luego entenderemos por qué, da igual, es la misma ecuación, h barra partido por 2m veces el laplaciano de psi es igual a menos i h barra la derivada de psi respecto al tiempo. Y esta ecuación diferencial recibe un nombre muy especial, que es la ecuación de ondas de Schrödinger. ¿Vale? Es la ecuación de ondas de Schrödinger para una partícula libre, una partícula en ausencia de fuerzas. Sigue esta ecuación, su función de ondas. ¿Vale? Claro, de momento no sabemos lo que es la función de ondas, sabemos que la materia tiene asociada una onda, y la función matemática que sigue es esta, no es la de una onda clásica convencional, que sería meter aquí una segunda, sino que es un operador diferencial de segundo orden aquí y un operador diferencial de primer orden aquí, ¿vale? Con lo cual, esto es un postulado que nosotros tenemos que imponer, pero espero haberos convencido de que es lógico imponer este postulado y no cualquier otro, ¿vale? Digamos que esto es el equivalente a la segunda ley de Newton de la física cuántica. La segunda ley de Newton es un postulado, se lo inventó Newton, pero no se lo inventó porque sí, sino que dio esas definiciones de esa manera porque tenían muchísimo sentido para describir la mecánica de esa manera. Pues ahora vamos a describir la mecánica cuántica con esta ecuación, ¿vale? Que tiene sentido describir así por todo el razonamiento que hemos hecho, ¿vale? Pero no se deduce de otras, es un postulado nuevo. Y es un postulado que está probado con muchísimo margen de error experimental, con lo cual nos podemos fiar de él, ¿vale? Entonces, nada más, simplemente recordaros ahora que como esto es una ecuación diferencial, ¿vale? Pues las soluciones, bueno, no tienen por qué, pero en el caso de las lineales, las soluciones forman un espacio vectorial, con lo cual hay un principio matemático que es el principio de superposición. ¿Qué nos dice? Nos dice la suma de soluciones, las soluciones de esta ecuación son funciones de onda, será solución, será por tanto una función de onda compatible con esta ecuación. Entonces, si yo tengo no solo la suma, sino la combinación, si yo tengo psi1 y psi2 soluciones de esto, y considero psi como la suma de psi1 más psi2, ¿vale? Más psi2, esto es una combinación lineal donde alfa y beta son constantes, pero como ahora sí es un número complejo, vamos a trabajar en espacio vectorial complejo. Luego, alfa y beta no son números reales necesariamente, sino números complejos. La suma, la combinación lineal, es solución también de la ecuación de ondas, y no solo restringido a 2, sino restringido a n, ¿no? La suma, la combinación lineal de n funciones de onda, donde alfa sub i son números complejos, esto es solución de la ecuación de Schrödinger. Vale, y ahora supongamos que quiero sumar un número infinito de funciones de onda, este es el caso más general y es el que vamos a estudiar, pues igual que ocurre con las ondas monocromáticas, con el sonido, con tal, hay unas ondas fundamentales, los armónicos fundamentales, al sumarlas todas se hace una cosa que se llama transformada de Fourier, ya lo veremos más adelante, con lo cual el principio de superposición se extiende al continuo cambiando esta suma por una integral. Entonces, cada función de onda, hemos visto, ¿verdad?, que las soluciones que hemos postulado son de este tipo, ¿no? Phi de RT son una amplitud por la exponencial de K, KR, ¿no? Pero ahora I partido por H barra PR menos ET, ¿no?
ET, como el alienígena. Bueno, estas son las funciones de onda que hemos propuesto. Entonces, si tenemos varias funciones de onda y las queremos sumar, queremos ver cuál es el efecto, queremos ver la superposición de todas ellas, pues claro, cada una tendrá una masa distinta en particular, ¿no? Entonces tendrá un momento distinto, ¿vale? Con lo cual, para sumar todas estas hay que integrar en momentos. Entonces, perdón, no tendrá una masa distinta, tendrá un momento distinto. Entonces, hacemos la integral en el volumen en el que queremos calcular la función de onda de cada una de estas funciones de onda. En general ahora la amplitud depende de P, ¿sí? Y tenemos la exponencial de I partido por H barra P por R menos ET diferencial de R. Lo siento por la llamada. Voy a poner en silencio el móvil. Espero que no haya afectado mucho la grabación. Sí. Y bueno, básicamente quiero que sepáis simplemente que este va a ser el pan nuestro de cada día, ¿vale? O sea, esto de aquí es el principio de superposición, la suma de soluciones es solución, y vamos a considerar que en general una función de onda solución genérica de esta es suma de otras funciones de onda, ¿vale? Este es el principio de superposición, ¿vale? El principio de superposición. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! Taking my soul into the masses, writing my poetry.